esta es la segunda vez que Joe Biden manda y ordena un ataque a Siria y la primera vez a Irak. Los argumentos que utilizan, primero que es sin el acuerdo del Congreso, eso desde ya, sino es únicamente la Casa Blanca junto con el Pentágono, que son los que toman la decisión de bombardear países soberanos, donde Estados Unidos tiene un pie puesto ahí. Tanto en Irak desde ya hace más de 2 décadas, en Siria ya hace más de 5 años, 6 años van a ser, donde Estados Unidos ha invadido en forma directa el país. Estos ataques, digamos, la excusa que ellos ponen, que lo están haciendo en forma legítima y que es en autodefensa. Entonces, cualquiera que nos está escuchando, nos está viendo, diría, ¿autodefensa de qué? Siria y Irak atacaron a Estados Unidos, digamos, como para que se defiendan las fuerzas norteamericanas, o cuál es realmente el motivo. Porque en realidad lo que todos sabemos es que Estados Unidos está invadiendo esos dos países y que aparte ha hecho declaraciones ya desde hace mucho tiempo, inclusive Hillary Clinton lo ha manifestado, que ellos mismos han creado milicias para contrarrestar supuestamente a las fuerzas de la región, a lo que ellos llaman terroristas, pero terminaron ellos creando terrorismo en esa región. No olvidemos a Bin Laden, a los talibanes, Al-Qaeda y todas las afluencias que tiene Al-Qaeda en la región, como es ISIS, tanto en Siria y en Irak, que son los dos países que son víctimas de esas fuerzas. Entonces, el tema del argumento de la autodefensa no es válido si uno se pone a hacer un análisis mucho más preciso. Lo que ellos dijeron que atacaron instalaciones que pertenecen a fuerzas aliadas de Irán. En realidad, Irán termina siendo como el enemigo mayor de los Estados Unidos sin que Irán haya hecho ningún tipo de amenaza directa a los Estados Unidos. Y esto es lo que ha generado permanentemente durante estas 2 décadas este caos permanente que se vive en la región. Se trata de lo que se suele llamar en la ciencia política las guerras sin fin, ¿no? Que ha implementado Estados Unidos en nombre de las guerras contra el terror que llevan adelante, y esto es lo que le da, según los norteamericanos, la administración norteamericana, el carácter de legalidad, cosa que no la tiene, porque tanto la invasión a Irak como la invasión que ha hecho a Siria lo han hecho fuera de los cánones legales que tiene que tener cualquier declaración de guerra en los Estados Unidos. La Constitución norteamericana es específica en esto. Necesita un permiso cada 2 años del Congreso para mantener fuerzas o mantener, sí, al ejército fuera de su país. Cosa que ninguno de los presidentes, ni Joe Biden, ni los anteriores, Trump, Obama, han hecho. Y esto es lo que nos puede llegar a asemejar a la expresión de autoritarismo que, bueno, aparte de estas acciones sin permiso del Congreso, desde la época de Bush, el espiar a los norteamericanos sin orden judicial. Esta es otra de y esto lo hacen en nombre de la guerra contra el terrorismo. Hay muchas cuestiones que van mucho más allá de este ataque puntual que han hecho en la frontera iraquí-siria. Pero aparte, en esa misma frontera, los norteamericanos tienen una base, y esa base, allí mismo hay un campamento de refugiados sirios que terminan siendo una suerte de escudo que protege civiles, que protegen, sin quererlo, por supuesto, los civiles, que protegen a las fuerzas norteamericanas, porque tanto Rusia como Siria no pueden atacar directamente
en esa base porque hay ciudadanos sirios viviendo allí. Y hay hay miles de ciudadanos sirios en Rakban. Entonces, es esa puntita donde sería la triple frontera siria, iraquí, jordana, en el Tanaf, y que aparte Estados Unidos dio la orden a sus aliados kurdos en el Hasaka que liberen a todos los presos del ISIS y que fueran mandados a esa región, a esa triple frontera. Con lo cual hay todo un juego para que esta guerra persista en el tiempo, que no termine. Y esto es lo que hace que se intensifique permanentemente, qué es lo que ellos necesitan. Necesitan un ciclo permanente de ataque y contraataque. ¿Cómo se genera ese ciclo? Con un enojo permanente de parte de la población local contra los Estados Unidos. Y esto hace que realicen ataques, como se realizan en Irak contra fuerzas norteamericanas. Esto le da como legitimidad, entre comillas, a las fuerzas norteamericanas para atacar a la población iraquí, y esto es interminable. Es un ciclo que ya viene desde hace 2 décadas. Y esto es lo que hace que siempre tengamos este tipo de ataques, aunque sean puntuales, como han dicho los que llevaron a cabo este ataque, que han sido ataques precisos de autodefensa y que no han dejado víctimas humanas. Realmente no se sabe, no han dejado víctimas humanas de parte de los norteamericanos, pero de la parte de población local seguramente sí, y son los daños colaterales, que ellos suelen llamar así, daños colaterales, de esos ataques súper precisos. Tamara, Entonces, en marzo se sí. cumplieron 10 años de lo que comúnmente se llama la guerra siria. Te queríamos preguntar un poco qué nos podés contar sobre esta guerra y además los ataques que recibe Siria no son solo ataques directos, sino también diplomáticos y económicos. Preguntarte entonces, Sí. vinculando las dos cuestiones, ¿cómo era Siria antes de que comiencen las agresiones y cómo está hoy? Bueno, esta guerra que empezó hace 10 años, en realidad no es una guerra civil en principio, esto hay que aclararlo permanentemente porque los medios que son los aliados del discurso y del relato norteamericano han puesto en la agenda de que esto es una guerra civil, que son población civil siria, unos contra otros que se levantaron en contra del régimen. En realidad es una guerra diseñada. Cuando hablamos de una guerra diseñada, es una guerra encubierta que ha llevado la CIA para el cambio de régimen en Siria. Así como lo han hecho en Libia, lo han querido trasladar este mismo modelo a Siria.